Bueno, vamos a empezar el día de hoy la clase. Levanten la mano quienes llevaron nutrición conmigo. 1, 2, 3, 4, los 4, ya. Entonces justamente la idea es que me saquen buena nota, entonces pues, ya vamos a tratar de refrescar un poco el tema de nutrición, ok. Curiosamente ahora hay carrera de nutrición, aunque no estoy participando en la carrera de nutrición, porque estamos más en Camacho, pero de repente en algún momento ya estoy por ahí otra vez. Pero justamente el haber tenido esta carrera o este curso durante 8 años, con un número importante de alumnos, bueno, fue un poco lo que Dios fue dando la semillita para desarrollarlo. Claro, algunos dan un enfoque más que otro. La idea un poco es el enfoque que yo siempre he dado, es más bioquímico. La temática es amplia. Okay. No de repente vamos a desarrollar toda la temática, pero ahí la tienen porque algunos no la han llevado y siempre saber algo de nutrición es algo para nuestra salud, ¿no es cierto? Que ayuda a mejorar nuestra salud. Por otro lado, entonces vamos a empezar el tema. Entonces, muchas veces se confunde nutrición con alimentación. Nos estamos alimentando porque todos los días llenamos la barriguita, ¿no es cierto? Mañana, tarde, noche, o a veces intercomidas, pero a veces comemos no lo adecuado. Entonces, podemos estarnos alimentando, ingiriendo arroz, fideos, pero ese alimento tendrá todo lo que nuestro organismo necesita y justamente no es lo mismo. Podemos estar alimentando, pero no estamos nutriendo, porque nutrición es mucho más que el alimento que escogemos para comer, que cada vez se toma más importancia, y ustedes están viendo, quieren sacar una ley para que, en este caso, controlar la alimentación chatarra, porque cada vez somos más, así como un momento en el país se preocupaban mucho por la parte ecológica, que se siguen preocupando, ahora estaban preocupando por la salud, sobre todo los niños, que son los que primero que comen en base a una publicidad. Entonces, y así como se reglamenta el consumo de cigarros, también se va a recomendar, bueno, vas a consumir esto, pero esto te puede producir, en este caso, tiene estos componentes que te pueden causar algún daño. Y la idea es, a veces, aparte de buscar precios, un alimento más barato o más caro, y aparte calidad, también ver cuál es la composición que tiene ese alimento, ¿ok? Y para qué nos va a servir. Porque de repente tenemos algún tipo de enfermedad ligada a la nutrición, digamos diabetes, por ejemplo, o problema de obesidad, o problema de hipertensión. Entonces debemos saber de qué está hecho ese alimento para poder escogerlo. Entonces la nutrición, ¿okay?, es mucho más que el alimento que escogemos para comer. Implica las mutuas interacciones que se dan. Y acá Daniel nos ha traído algo más tarde para digerir, como siempre. Y esto va también para Daniel, para que guarde la línea. ¿Okay? Justamente la nutrición es las mutuas interacciones que se dan entre el alimento y el ser vivo, en este caso nosotros. O si estamos hablando de nutrición a nivel de animales, queremos que los pollos crezcan más rápido, entonces tenemos que darle un alimento adecuado. Pero en este caso estamos hablando de nutrición humana. Este alimento nos va a dar, en este caso, este alimento nos va a dar los nutrientes para poder crecer, pero también de alguna manera nosotros vamos a interactuar con ese alimento. Entonces, es la ciencia que estudia la interacción que ocurre entre los organismos y su alimento. Eso es lo que abarca. Entonces, la nutrición está estudiando un poco a los organismos vivos, al alimento, y cómo este alimento, en base a sus nutrientes, afecta el crecimiento, por ejemplo, de un ser vivo. Entonces, estas interacciones incluyen procesos fisiológicos en los cuales el organismo ingiere, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Una persona que, por ejemplo, está postrada en una casa, una clínica, que ha tenido un derrame y no puede masticar, ¿no es cierto? A veces no puede ni siquiera digerir, le tienen que poner una sonda. Y a través de esa sonda, ¿qué le damos? Un alimento especial que podemos haberlo preparado en casa, de repente le damos enchur, ¿no es cierto? U otro tipo, ahorita ya se me fue el otro alimento que normalmente se consume para la nutrición, en este caso nasogástrica, ¿no es cierto? Entonces, ese alimento, ¿cómo se ingiere? Hay buena masticación,
porque las personas mayores a veces ya pierden los dientes, entonces, este alimento no lo quiero porque no puedo morder la carne. Entonces ya empieza a limitar su alimentación. Entonces la idea es entonces de repente hay una alternativa. Bueno, se lo has licuado o se lo has molido, ¿no es cierto? Otra es, ¿qué tanto lo vamos a digerir? Bueno, lo ingerimos, pero de repente tengo problemas de acidez, problemas de que no produzco algún tipo de enzima y eso no permite una buena digestión de ese alimento. Y a su vez puede suceder que en base a lo que yo consuma, dentro del alimento puede ser que se absorba muy bien, demasiado bien, o puede ser que se absorba demasiado mal. Por ejemplo, si yo tengo problemas de colesterol, la idea es que si yo consumo con ese colesterol, o sea, un pollo a la brasa, con ensalada, estoy consumiendo justamente ahí proteínas, grasa, ¿no es cierto? Y también estoy consumiendo en la ensalada fibra. Y si no como ese pollo a la brasa, mucha papa y poca ensalada, bueno, carbohidratos. Pero, ¿qué va a hacer la fibra, que en este caso son carbohidratos? Atrapa la grasa, como vamos a ver más adelante, y no permite que esa grasa se absorba fácilmente. Y por lo tanto se elimina con las heces. Ayuda a bajar la grasa, por ejemplo, es hipocolesterolémico. O si comemos demasiados azúcares, ¿no es cierto? Igual, esos azúcares, al consumir azúcares simples, como son los que son dulces, versus las fibras, que son, en este caso, insolubles, va a hacer que esas fibras hinchen, aumenten el volumen intestinal y diluyan esa glucosa en un mayor volumen dentro del tubo digestivo, lo cual los mililitros que podamos estar siendo absorbidos a nivel de nuestro tubo digestivo tienen menor concentración de glucosa y por lo tanto el pico de glucosa va a ser menor y no se va a producir un pico tan elevado, sobre todo para los que tienen problemas de diabetes. ¿Cómo se transporta esos nutrientes a lo largo de nuestro organismo? Porque algunos son liposolubles y entonces no es igual que un hidrosoluble que se va por el plasma y los liposolubles también van por el plasma, pero tienen que buscar algún mecanismo que los ayude a movilizarse en ese plasma. Y a su vez, ¿cómo los usamos? Adelante, al fondo del sitio. Buenas. Luego, esta nutrición incluye las acciones biológicas, por lo tanto, que ya hemos visto, digestión, absorción y las interacciones del alimento con el cuerpo y sus consecuencias para que nuestro cuerpo esté sano, porque si no ingerimos alimentos vamos a tener sintomatología de deficiencia o de alguna manera también puede ser que el alimento nos cause enfermedad. Por eso que en la lámina anterior decíamos las mutuas interacciones para la persona que llegó tarde entre el organismo y el alimento. Estamos haciendo un repaso de lo que alguna vez también vistes, Entonces, el alimento nos debe dar salud, pero también nos podría dar salud si es que excedemos lo que nuestro organismo requiere. Hay motivos por los cuales tendemos a ingerir, en este caso, alimentos, y entre ellos nutrientes. En este caso, factores psicológicos, factores sociales, factores culturales, factores económicos, factores tecnológicos. Influyen en qué alimentos escogemos para comer. Miren ustedes que aquí, los psicólogos y los sociales, como vuelvo a repetir, para el que llegó ahorita, actualmente en nuestro país se está empezando a tomar conciencia de una regulación de los alimentos que se deben vender, sobre todo en los colegios, para que los alumnos de alguna manera sepan qué comer. Algunos están a favor, otros están en contra. El mismo Gastón ha dicho, dejen que la gente escoja. Es mejor que se haga una ley y de repente va a saber escoger mejor en vez de comer cualquier cosa. Dentro de los factores psicológicos, ¿no es cierto? Quiero estar delgada, no como porque me veo en el espejo gorda cuando estoy flaca y esto rechaza el alimento y al final esta persona empieza a tener problemas en cuanto a completar los nutrientes, sobre todo calóricos, que le van a permitir mantener a su organismo, en este caso, en buena forma. Hay los factores sociales, ¿no es cierto? ¿Qué se celebra hoy? Día del papá. Entonces todos van a ir ¿a qué? A algún lugar, si que de repente están con papás o son papás, ¿no es cierto? A celebrar una dieta, una rica comida, un rico almuerzo, una rica cena. Entonces justamente hay una serie de factores y cada vez creamos día del ceviche, día del pisco sour, ¿no es cierto? Día del pollo a la brasa. Entonces
todo eso nos hace, nos pica, ¿no es cierto?, a comer. Tenemos la Navidad, todo el mundo come, de hecho, un panetoncito o dos o más, ¿no es cierto? Tenemos el Año Nuevo, viene nuestro pavito. Tenemos, antes, cuando yo fui jefe alguna vez, este era el laboratorio de biología y ahí están censuradas las personas. Esta creo que era Carla González, o una de las dos. Y bueno, ahí parece Hugo Flores, y ahí había comelona, ¿no es cierto? Fin de año. Cumpleaños, hay que celebrar, ¿no es cierto? Hay que celebrar, está chibolo, antes de casarse. Y eso hace que cuando nos casamos algunos engordamos, otros tratamos de mantenerlos, si no nos cuelgan. Día de la secretaria, el maestro, día del papá y la mamá. Matrimonios, por supuesto, ¿no es cierto? Además es gratis. Y graduaciones, graduaciones. Estas son las graduaciones. Cuando ustedes se graduaron, este es Cayetano, por ese caso. Ahí ese día que hay la celebración. Ahí donde salen los mozos, ahí está, antes que salga, se tomó su foto. O en algún momento te vas, ese soy yo. Este es Teodoro Cervantes. Justamente, preparando tu parrilladita, ¿no es cierto? Siempre hay motivo para celebrar. Y bautizo, hasta desde que nacemos. Y a veces hasta el día de la muerte también ahí hay que invitar cafecito y otras cositas. No, a veces hacen toda una fiesta también. Luego viene otra vez, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos? Se acerca todos los años, tenemos mixtura para escoger anticucho, chancho al palo, y ahí están cada vez mejorando la silueta de las personas, ¿ok? Haciendo cola por algo muy rico. O sea, todo lo que es en comida, generalmente si es bueno, es negocio, ¿no es cierto? Luego vienen factores culturales, por los cuales a veces en algunas culturas o comen caballo, como los franceses, o no comen carnes, ¿ok? Por ejemplo, los hindúes que no pueden comer, en este caso, carne vacuno, y porque es un animal sagrado, ¿no es cierto? En otros comen pato asado, en otros comen perro asado. Y en otros, porque son proteínas, comen escarlots, o sea, moluscos, los franceses, los suri, y acá tenemos insectos, ricos en proteína. Entonces, hay para todos los gustos, ¿no es cierto? Antes no había mucho de esto de comer cuy, ahora se come cuy. Y así vamos viendo qué otras cosas se van implementando, ¿no es cierto? No solamente animales, vegetales. Antes, por ejemplo, ¿quién tomaba maca? Ahora maca por todos lados, ¿no es cierto? Y si no hay maca, la kiwichi, si no hay la chía, y así van saliendo una serie de alimentos que por factores culturales, esto es bueno para esto, yo compro, pues, ¿no es cierto? Entonces, y vas consumiendo, o dices, esto no es bueno, porque de repente has escuchado que causa algún daño, dejas de comer. Factores económicos, la propaganda antigua del Banco de Crédito, fin de mes, entonces todo el mundo a fin de mes está con plata, entonces es hora de ir al restaurante a comer. Pero a veces cuando falta plata hay problemas de desnutrición, como estamos viendo acá, el caso del marasmo. La carita de mono por falta de ingesta de carbohidratos y proteínas. Hay factores económicos, el día que te casaste, ¿no es cierto? Los buffets, o que te cases, ¿no es cierto? Hay los buffets para todos los gustos. Y también hay la industria ha ido creando, de acuerdo a las necesidades, por ejemplo, alimentos que sirven para un determinado fin. Por ejemplo, incrementar la masa corporal, la albúmina de huevo, que es proteína. O en algunos casos, porque hay personas que no pueden consumir carnes, que tienen poca digestibilidad de las carnes, entonces ingieren fuentes proteicas, en este caso más fáciles de digerir y de absorber. O tienes problemas de diabetes, entonces empiezas a consumir los edulcorantes, como el Equal, como el Splenda, ¿no es cierto? Que de alguna manera te evitan que aumente tu nivel de glucosa en sangre. O si tienes intolerante a la lactosa y tienes que tomar leche, porque la leche es la principal fuente de calcio, bueno, tienes ya leche sin lactosa. O el propio yogur, ¿no es cierto? Pero este ya es un poco más tecnológico. Entonces, la importancia biológica del alimento está determinada en qué nutrientes contiene.
Como dije al inicio, podemos estarnos alimentando, pero de repente no nos estamos nutriendo. Y debemos buscar aquel alimento que tenga mayor número de nutrientes. Es como si, digamos, si en este curso solo hiciéramos bioquímica, o sea, en estas 11 semanas. Entonces está sabiendo mucho de bioquímica y van a estar hartos en la bioquímica, ¿no es cierto? Pero si se hace diferentes temas, es la idea en la variación de gusto, entonces estamos cubriendo las diferentes necesidades que puedan haber para el caso de ustedes, de lo que de repente necesiten, o en este caso de lo que nuestro organismo, en base a que mayor cantidad de nutrientes tenga, será un mejor alimento. Y los nutrientes, ¿qué son? Son las sustancias que el alimento requiere para el crecimiento, o sea, aumentar de peso, aumentar de talla, para mantenernos, para mantener en qué? Para darnos las calorías que requerimos a lo largo del día, porque todo el día nosotros estamos moviendo, consumiendo calorías, y esas calorías tienen que venir con los nutrientes calóricos. Y también hay nutrientes, que ayudan a que se produzcan los gametos, todo eso, y tiene que ver con la nutrición. Entonces, muchos de estos nutrientes proveen energía, son calóricos, otros forman estructuras, otros regulan procesos biológicos. ¿Cómo se clasifican estos nutrientes? En base a los siguientes criterios. Son, como ustedes están viendo ahí, 5 criterios. Por su esenciabilidad, de acuerdo al nivel, si nosotros los sintetizamos o no los sintetizamos. Si no los sintetizamos, son esenciales. Por su química, por si proveen de energía, por la cantidad necesaria para alcanzar los requerimientos. Hay unos que tienen mayor cantidad, otros en menor cantidad, o por su densidad, que no es la densidad química que ustedes creen. Por su esenciabilidad, entonces hay nutrientes esenciales y no esenciales. Los esenciales, justamente, son los que deben ser suministrados necesariamente con la dieta, porque el organismo o no los puede elaborar, o si los elabora en cantidades muy pequeñas, que no cubre las necesidades. Entonces tiene que venir con un aporte externo todos los días a través de la dieta. ¿Por qué? Porque muchos de estos nutrientes pasan a una parte de estructuras, o muchos de estos nutrientes se pierden por las heces o se pierden por la orina. Y no todo lo que tú ingieras, el 100% se va a absorber. Absorbes un porcentaje mínimo en realidad. Entonces, en proporción de todo lo que absorbes, pero algo queda. Y ese algo queda es lo que tú necesitas. Pero parte de eso lo empiezas a perder, porque de repente pasa a formar parte del pelo. Todos los días te afeitas, ¿no? En el caso del varón, entonces ese pelito se va perdiendo. Y hay que volver a formar, ¿no es cierto? Y si no tienes esos componentes, esa energía, por si fueran calóricos, no tienes la energía, así como para mover la energía, para mover un carro, tiene que haber la energía para que todo tu organismo funcione. Hay los no esenciales, que nuestro organismo puede producirlos en cantidades suficientes por el cuerpo. Y acá, por ejemplo, uno de ellos, la lecitina, que es necesaria para la función nerviosa, que es en realidad un fosfolípido, y que se fabrica a partir de, glicerol y ácidos grasos. Y también existen algunos otros elementos llamados no esenciales que tienen propiedades promotoras para la salud. En este caso, como el sulforafame, que es un nutriente, un componente especialmente en el brócoli, que disminuye el riesgo de cáncer. Si no lo consumimos no pasa nada, pero si lo consumimos es mejor. En algo nos ayudará. Y eso ya viene con los que son, vamos a ver más adelante, los elementos funcionales. De acuerdo a la literatura que he encontrado, y si alguna vez alguno quiere leer algo, tengo un bonito libro de Smolin de nutrición y también uno de Hill de nutrición, un poco ligado a la bioquímica. Ahí se habla de 45 nutrientes esenciales, de los cuales un esencial es la glucosa o cualquier carbohidrato que se transforme en glucosa. Digamos, almidón va a dar glucosa. La celulosa no da mucha glucosa porque no es tan fácilmente digerible, en el caso de nosotros. Pero cualquiera, por ejemplo, que tenga glucosa, la maltosa o la sacarosa tiene glucosa, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, este azúcar es necesario. O algún carbohidrato que va a producir a la glucosa, o de repente algunos intermediarios de la vía glicolítica, que de ahí continúan a su proceso de producción de energía. Se requiere 2 ácidos grasos insaturados,
el linoleico de 2 dobles enlaces, más conocido como omega 6, y el linolénico de 3 dobles enlaces, más conocida como omega 3. Se requieren 9 aminoácidos esenciales, 9 en el caso del niño recién nacido y 8 en el caso del adulto. Se requiere agua, sin agua no podemos vivir. Se requiere 13 vitaminas, de las cuales 9 son hidrosolubles, 8 del complejo B y 1 el ácido ascórbico o vitamina C, y 4 vitaminas liposolubles A, D, E y K, en total 13. Y se requieren minerales, unos en mayor cantidad, sobre todo el principal el calcio, otros en menor cantidad y algunos como que se necesitan y no se necesitan, pero es mejor que estén, porque no hay mucha evidencia de su necesidad total, que es el caso de estos tres, y en total la suma de todos ellos da 45. Sobre todo, todos estos de aquí para acá, basta que alguno de ellos falte, o sea, en total 42 o los 45, o alguno de ellos, sobre todo los de allá, falte, entonces ya tenemos problema de deficiencia. O a veces puede haber problema de exceso. ¿Ok? Tú, por ejemplo, puedes recibir la tinca más grande y ¿qué haces? Tú en exceso es malo, te vuelves un ocioso. ¿No es cierto? De repente no tienes nada de plata, ¿qué haces? Un problema también, entonces no tienes que comer. Entonces tú tienes que irte a los extremos, ¿no es cierto? Por su química. Entonces pueden ser o carbohidratos, lípidos, proteínas y agua, por su química, ¿ok? Y las vitaminas y minerales. Entonces estos son 6 tipos de nutrientes. Y estos nutrientes, de acuerdo a su necesidad, se requieren macronutrientes, los que requerimos en mayor cantidad, y micronutrientes, los que requerimos en mínima cantidad. Esto generalmente en términos de gramos, los macronutrientes, y las vitaminas y minerales en general en términos de microgramos, ¿okay? O menos. Microgramos o hasta a veces nanogramos. ¿Okay? Cantidades muy pequeñas. Bueno, como estamos viendo con los macronutrientes son en grandes cantidades, en kilogramos o gramos. En cambio los micronutrientes son en pequeñas cantidades, en miligramos o microgramos, e incluso puede llegar a algunos nanogramos, miligramos o microgramos. Y de estos macronutrientes que vimos en la lámina anterior, los 3 primeros son nutrientes calóricos. O sea, nos dan energía. O sea, el agua es un macronutriente, pero es acalórico. Y el agua, que es un macro, conjuntamente con los micronutrientes son, en este caso, acalóricos. No nos dan energía, pero ayudan a regular la producción de energía a partir de carbohidratos, lípidos y proteínas, que son los calóricos. La mayoría de nuestros alimentos contienen a los macronutrientes. Por si proveen energía, en este caso, que es la energía requerida para mantener la vida, la energía necesaria para todos los procesos de actividades es medida en kilocalorías o kilocal. A veces en algunos textos aparece kilocal, aparece una C mayúscula, que es equivalente. Pero si dice 1000 calorías con C minúscula, ¿ok? Ese es justamente cantidades mínimas, pero 1000 calorías con C minúscula es igual a una caloría con C mayúscula o a una kilocaloría. ¿Okay? A veces uno puede no saber interpretar la nomenclatura. Entonces, una kilocaloría es igual a una C mayúscula, o sea que significa 1000 calorías con C minúscula. Y es la cantidad de calor usado para expresar la energía que hay en los alimentos. Esta energía, en términos simples para el público, se expresa de acuerdo a la terminología de Atwater, así como el water, Atwater, justamente Atwater, que redondea los valores, porque en realidad la energía acá es 4.2, acá es 3.9 y acá es 9.2 creo, me parece. Pero usar decimales confunde, entonces Atwater
uso esto más en números más redondos. Entonces los carbohidratos me dan 4 kilocalorías por cada gramo, las proteínas 4 y los lípidos 9 kilocalorías por cada gramo. Y si tomamos alcohol, o sea, cerveza, vino que contiene alcohol, cada gramo de alcohol nos da 7 calorías. O sea, chelear mucho también engorda. La prueba de ello es que si tú consumes cerveza, ¿no es cierto?, más o menos un vaso, que son 12 onzas, esto me da 144 calorías. ¿Ves que acá la C está en mayúscula? ¿Ok? En realidad son 144 kilocalorías. Kilocalorías o calorías en grande. La cerveza light, en este caso un poco menos. El vino, que tiene mayor contenido de alcohol, ¿ok? En este caso, pero el volumen que está consumiendo es un poco menor, también me dan calorías. El vino blanco, vino tinto, por ahí va. Un vino dulce, ¿no es cierto?, tiene mayor. Y si consume ya trago corto, que consumes una cantidad más pequeñita, mira que también te da bastante energía. Entonces, nuevamente vuelvo a repetir, esta C mayúscula nos indica kilocalorías, o sea, son 96 kilocalorías o 96 calorías con C mayúscula. Hay ese pequeño detalle, ¿ok? De nomenclatura. Que generalmente los europeos usan calorías con mayúscula o C minúscula. Los americanos usan kilocalorías. Y los nutrientes son importantes también por la cantidad necesaria para alcanzar los requerimientos. Entonces, la cantidad de cada nutriente requerida por el cuerpo depende de las funciones del nutriente, si es calórico, si es estructural, ¿no es cierto?, si es función regulatoria, y depende de las necesidades del individuo. Todos ustedes a lo largo de su vida no tienen las mismas necesidades de un determinado nutriente. Cuando eran chiquititos requerían demasiada proteína para crecer y aumentar la masa del cuerpo. Como vamos a ver más adelante, cuando un niño nace requiere 2.2 gramos de proteína por cada kilo de peso. En la edad actual, ustedes requieren 0.8. Cuando eran chiquitos requerían leche para que sus huesos crezcan y poder crecer ustedes. Actualmente se requiere en todo caso una cantidad menor. Y cuando sean mayores, ¿no es cierto?, van a requerir incluso una cantidad mayor para que dado que la absorción es menor de calcio, los huesos no se descalcifiquen. Entonces, estas necesidades hacen que haya diferencia de los nutrientes a lo largo de la edad, de acuerdo al sexo, de acuerdo al tamaño corporal. Lógicamente, si hay dos personas, una mujer así y una mujer más chiquita, ¿quién tiene más células que alimentar? La de acá, ¿no es cierto? Entonces ella requiere más cantidad de nutrientes, la que es más corpulenta. La que está en combate, esto es guerra, no sé, bueno, porque hace más ejercicio también. En cambio, una persona que está más sedentaria, en este caso nos pasamos sentados todo el día, ¿ok? De repente nuestro requerimiento es menor. Y si ingerimos mucho, engordamos. El estado de salud, en este caso estamos sanos o estamos enfermos, entonces la cantidad de nutrientes va a variar. Y también el nivel de actividad. Si hacemos demasiado ejercicio, entonces requerimos más nutrientes calóricos para compensar ese gasto energético que hemos realizado. Por supuesto, deficiencia o exceso pueden afectar la salud a corto o en largo plazo. Esta es la dieta, por ejemplo, americana. Los americanos que comen mucho mucha salchicha, ¿no es cierto? Mucha salchicha, mucha carne, muchos carbohidratos, ¿ok? Sobre todo el porcentaje de carbohidratos acá es elevado, pero no solamente carbohidratos, dentro de esto acá, esto está enmascarado. Sobre todo son carbohidratos simples, o sea, los dulces. En cambio, la dieta recomendada, en esta pizza que estamos viendo acá, la cantidad de carbohidratos aumenta, pero en el sentido de que acá están tanto los simples como los complejos. ¿Okay? La cantidad de grasa puede estar un poco disminuida y la cantidad de proteína, en este caso, incluso puede estar un poquito más aumentada. Parece que no hubiera variación, pero esta lámina un poco enmascarada por el tipo de carbohidratos que se están consumiendo. Por su densidad, que le dije que no tiene que ver con nada químico. Entonces, ¿a qué se refiere que un nutriente sea más o menos denso? Bueno, ustedes acá escojan,
Daniel les trae estas galletitas y tú que, este es más fácil de comer, este es más rico que de repente este plátano con moras. Y todos se van por esto. Pero esto me alimentará, pero me nutrirá. De repente esto es más rico, pero de repente no es lo más recomendable desde el punto de vista nutricional. A la hora que analizamos, 3 galletas rellenas de chocolate, ¿no es cierto?, me dan la misma cantidad de energía que esta combinación de plátano y moras. Igual, esta tiene mayor contenido de grasa, 5.72 gramos de grasa, que equivale a 51 kilocalorías. En cambio, el contenido de grasas acá es mínimo y la cantidad de calorías, en este caso, es mínima, que viene de la grasa. Esta tiene fibra mínimo, esta tiene fibra más. Y el hecho de consumir fibra ayuda a la motilidad intestinal y a una serie de factores que vamos a ver más adelante. Esta tiene pocas vitaminas y minerales. Esta tiene muchas vitaminas, tiene vitamina A, tiene vitamina C. Este RA es de acuerdo a la ingesta recomendada. Vitamina C tiene vitamina K. Entonces, por lo tanto, esta tiene mayor contenido, esta tiene menor densidad de nutrientes, y esta tiene, por tener en este caso vitaminas, tener más fibra, tener menos grasa, y se supone que tiene carbohidratos y proteínas, en este caso, este es un alimento más saludable desde el punto de vista nutricional. Entonces, esto es un poco, también para la persona que acaba de llegar, de repente lo que se está tratando de explorar en esta ley, que después se supone que se va a discutir, un proyecto de ley de regular la venta de comida, en este caso al público, sobre todo en los colegios, para que los niños no se vayan al aspecto de problemas de salud, que si es que no aprendemos a los niños a darle una nutrición educacional, porque ahí la nutrición puede hablar sobre ese aspecto, es una nutrición educacional que el niño aprenda a alimentarse, porque si en este caso no aprende desde niño malos hábitos, eso tiene consecuencias con la salud posterior. Entonces la regla general, que nunca te vas a olvidar, ¿no es cierto, Jenny?, es BMB. En este caso, ustedes saben que hay esos diplomados MBA, bueno, este es MBB. Una dieta debe ser moderada, o sea, no comer en exceso, ¿no es cierto?, sino lo justo. Una dieta balanceada, que tenga todos los nutrientes que requerimos y sobre todo variada. No puedes comer frijoles todos los días. Entonces, ahí, porque el frijol puede tener proteínas, pero no tiene otros nutrientes que tu organismo necesita. Entonces, el ser moderada para no ganar sobrepeso, o de repente, si no es la adecuada, perder peso, si la balanceamos, lo que un alimento tiene unos nutrientes y otro alimento tiene los otros nutrientes, juntos los dos complementamos y tenemos el total de nutrientes que requerimos en nuestro organismo. Y justamente al ser variada, porque consumimos diferentes cosas a lo largo del día o de la semana, eso hará que nuestra dieta tengamos una dieta saludable que permite darnos vitalidad, permite mantener nuestro peso corporal, evita que nos enfermemos de infecciones, evita que tengamos enfermedades crónicas como la obesidad o la diabetes y sobre todo alarga la vida. Es porque, ligado a la nutrición, hay una serie de enfermedades que son causa por una mala alimentación. Si tú consumes demasiada sal y demasiada grasa y tus arterias te van llenando de grasa, ¿no es cierto?, en un momento se te va a producir un cierre de las coronarias y tienes ataques cardíacos. O también demasiada grasa puede llevar a producir determinados tipos de cáncer o determinado tipo de ataques, sobre todo cerebrovasculares, o demasiado consumo de azúcar, o sea, monosacáridos, ¿no es cierto?, te lleva a la diabetes, como principalmente estas enfermedades relacionadas con la nutrición. Entonces, como en algún momento se dijo, somos lo que comemos. Y en este caso, sal, grasas, azúcar, de alguna manera impacta en la salud. Exceso de sal va a llevar a hipertensión y menos sal, que justamente es lo que también estaban
probando un colegio, haciendo un tipo de pan para que la gente se vaya acostumbrando a comer un pan menos salado. Entonces, menos sal, más salud. Si esto no lo cumplimos, ¿no es cierto?, entonces vamos a tener condiciones de malnutrición por encima, lo cual lleva a problemas de sobrepeso, ¿no es cierto? Sobrepeso, incluso personas jóvenes, ¿okay?, que tienen una buena pinta, pero la silueta no es la adecuada, o problemas, en este caso, de desnutrición, si es que no hay la posibilidad de darle a estas personas los nutrientes, no solamente para que crezca, sino para que su sistema nervioso funcione adecuadamente. Y como dijo Aristóteles, dejen que el alimento sea su medicina y la medicina sea su alimento. Somos lo que comemos o eres lo que tú comes. Y a la hora de entrar a un supermercado o a una refrigeradora, saber qué vamos a escoger. Yo soy fanático de tal cosa. Bueno, eres fanático, pero también hay que comer de lo otro. ¿Okay? Para justamente ahí eso otro de repente te hace más saludable que lo que tú consumes demasiado. Y dentro de lo que se recomienda cada día más es el consumo de las frutas, porque las frutas son fuente de agua, vitaminas, minerales. En el caso de la manzana, hay un dicho que es una manzana al día mantiene al médico fuera de la casa, porque tiene agua, vitaminas, minerales, pero sobre todo porque a la hora que se hace el análisis nutricional de esta, no tiene colesterol, porque es vegetal, tiene poco sodio, tiene potasio, lo cual baja la presión sanguínea. Prácticamente no tiene casi grasas, okay, pero tiene vitaminas, tiene azúcares, ¿no es cierto? Por eso es dulce. Sobre todo fructosa y no glucosa, lo cual no hace que se dispare la insulina. Tiene fibra, que vamos a ver que es hipocolesterolémico. Tiene proteínas y tiene vitaminas y minerales. Y a veces es mejor, como dice acá, consumirla si es posible pelada. Y si no la comes pelada, saca la cáscara, la guardas, la licúas, la sancochas y tomas agua de manzana, porque de alguna manera en las cáscaras hay una serie de compuestos que pueden estar causando o provocando, evitando un daño justamente en nuestras células y por lo tanto controla el cáncer, de acuerdo a un estudio hecho en la Universidad de Cornell. Con el tiempo se ha encontrado que no solamente debemos ingerir los nutrientes clásicos, carbohidratos, lípidos, proteínas, agua, vitaminas y minerales, y de los cuales, como he dicho, hay muchos esenciales, sino que hay otros alimentos hay otros nutrientes que están en los alimentos, pero que sirven, aparte de poder de repente uno de ellos servir como nutrientes, cumplen una función adicional. Son los alimentos funcionales. Y este término de alimentos funcionales surgió en Japón en el año 1984, ¿okay?, como alimento funcional o alimentos de uso específico en la salud, y en inglés, Food for Specific Health, de ahí sale el nombre de FOSHU. Otros le llaman, en otro momento en el 90 les llamaron el nombre de nutracéuticos, son así como en la farmacia, ¿no es cierto? Uno compra un medicamento al farmacéutico. Bueno, cualquier alimento o ingrediente, un alimento que provee un efecto benéfico para la salud humana, más allá del contenido de nutrientes que normalmente posee. Entonces, ¿qué ocurre? La coliflor o el brócoli, ¿qué tiene? Bueno, tiene calcio, tiene agua, tiene vitaminas, tiene minerales, pero ojo, tiene sulforafame, que es bueno para evitar el cáncer. El vino tiene el resveratrol, que evita justamente la formación de plagas arterioscleróticas en las coronarias. El yogur tiene, en este caso, tiene bacterias probióticas, ¿no es cierto?, que evitan que las bacterias malas se afecten en la mucosa intestinal. El ajo tiene aliina, alicina, que son compuestos sulfurados que son buenas para la salud. El tomate tiene licopeno, que es un antioxidante y también evita el cáncer. Entonces acá vemos un conjunto de alimentos funcionales donde, si bien cada uno de estos alimentos tienen sus carbohidratos y proteínas, tienen algún componente que es bueno para la salud. El licopeno, como dice, reduce el riesgo de cáncer a la próstata, o sea, comer bastante tomate, de repente al varón no le va a afectar tan fácilmente un problema de próstata, ni tampoco infarto de miocardio.
Y hay los estudios cómo es que esto regula. El brócoli tiene sulforafame, reduce el riesgo de cáncer. La zanahoria tiene carotenoides, que en este caso son antioxidantes, que también reduce el riesgo de cáncer. El ajo, compuesto organosulfurado, la liina, la lisina. El té, los tés en este caso, porque el té jazmín, ¿por qué los chinos viven tanto? ¿No? Porque siempre tienen su hora del té, o incluso en otros lugares. Pero estos tés oscuros sobre todo, tienen polifenoles y catequinas también que limpian nuestras arterias y evitan el depósito de grasa. Dentro de los pescados porque tienen en este caso ácidos grasos omega 3 que no los han fabricado ellos, los han obtenido de las algas que los pescados consumieron, pero estos omega 3 también son buenos para reducir el riesgo de cáncer. Y además hay otros que son alimentos procesados, funcionales, la leche o sus derivados, ¿no es cierto?, que contiene calcio, lo cual evita que nos descalcifiquemos, no de la osteoporosis. Los yogures, que tienen las bacterias probióticas, mejoran la flora intestinal. El leche o huevos, en este caso, enriquecidos con omega 3. O sea, el huevo normalmente tiene colesterol y bajo contenido de ácidos grasos insaturados, pero dándoles una dieta adecuada a las gallinas, incorporan en el huevo estos ácidos grasos omega 3. El vino tiene flavonoides, como va a ser más adelante, el resveratrol también, que es bueno para la salud, y eso hace que en muchos lugares en la dieta mediterránea, por ejemplo, se acostumbre a consumir vino. El ácido fólico se le agrega muchos cereales y sobre todo en el caso de las mujeres que van a estar embarazadas para evitar el riesgo de espina bífida. Entonces, estos alimentos funcionales, como ustedes pueden ver, es como si en el plato viene una cápsula, que en realidad es un alimento que nos va a ayudar a nuestra salud. Y acá hay algunas definiciones como los probióticos, que ustedes creo que conocen. El probiótico es la bacteria, pero para que esta bacteria buena crezca hay que darle de comer. ¿Y cuál es el alimento para esta bacteria? ¿Cuál es el alimento? Los prebióticos. Entonces, los prebióticos, o sea, fibras que vienen en el yogur, ¿ok?, que permiten que crezcan estas bacterias buenas, que de hecho ya tienen un efecto. Y algunos dicen, la unión de probiótico más probiótico es lo que llaman simbiótico, porque en realidad se están beneficiando a la persona que está consumiendo esto. Entonces, un prebiótico, en este caso no se nota bien acá, entonces son las fibras que uno ingiere, y estas fibras que uno ingiere van a ayudar a que las bacterias en el tubo digestivo se incrementen. Y el probiótico, bueno, ya sabemos, las bacterias que normalmente hay en yogur, algunas de ellas permiten sintetizar vitaminas, como la vitamina K, ayudan al metabolismo de los ácidos grasos, ayudan a la producción de ácidos grasos de cadena corta a nivel del tubo digestivo, que son antitumorales, reducen el pH del bolo intestinal y de alguna manera estimula el sistema inmune. ¿Cómo? La idea es que estas bacterias probióticas, que son parte de la flora normal, están ahí pegaditas a los enterocitos, ¿no es cierto?, y evitando que las bacterias malas, en este caso, tengan contacto con esta mucosa intestinal. Entonces, en cambio, cuando hay enfermedades, las malas justamente son las que de alguna manera están más cercanas a la mucosa intestinal, produciendo en este caso daño a la mucosa intestinal, inflamándola, normalmente. Entonces, si hay más de lo bueno, habrá menos de lo malo. El licopeno, principal carotenoide presente en tomate y derivados, es absorbido y transportado como lipoproteínas en la sangre, y los estudios han indicado que hay una relación inversa entre el consumo de licopeno, o sea, mayor cantidad de licopeno, menor predisposición a tener cáncer de colon, de mama o de próstata. Alto consumo de tomate también estimulan un estado oxidante, menor peroxidación de los lípidos, promueve la defensa antioxidante del LDL, o sea, este LDL que es el colesterol malo, evita que este haya en menor cantidad y por lo tanto, en resumen,
alto contenido de licopeno están asociados con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y el licopeno es una molécula que la vemos ahí, de 40 carbonos, como estamos ahí observándola. El vino y las uvas, tanto las uvas, sobre todo las uvas negras y los vinos tintos, tienen compuestos fenólicos. Y estos compuestos fenólicos son antioxidantes, inhiben la oxidación del LDL o colesterol malo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando en nuestra sangre hay demasiado LDL, este LDL no permite ser transportado y llevado al hígado o a las células que lo van a degradar. ¿Okay? Entonces empieza a acumularse en la sangre y tiende a escapar de la mucosa endotelial hacia la zona del tejido conjuntivo, tejido muscular. ¿Okay? Y al escapar, eso va a ser detectado por los linfocitos, por los glóbulos blancos, que hacen la diapéresis, a fin de tratar de degradar a estos LDL, este ácido graso que se ha escapado y que puede estar causando alguna inflamación. Entonces lo va a empezar a fagocitar, pero al empezar a fagocitar ocurre que este LDL, al estar oxidado, ¿okay?, ya no puede ser degradado. Cuando no está oxidado es posible ser degradado, pero cuando ya está oxidado ya es incapaz de ser degradado y se tiende a acumular dentro del glóbulo blanco, el cual al final queda inmovilizado, lleno de esta carga de grasa de LDL, y que ya no puede regresar al tubo sanguíneo. Y al no regresar, otros siguen escapando, y al final todos se empiezan a acumular en esta zona de la capa muscular, creando inflamación y reduciendo la luz justamente de la arteria, provocando la arteriosclerosis. Entonces lo que se debe hacer es evitar esta oxidación. Y para evitar esta oxidación, justamente ahí está estos agentes antioxidantes, como por ejemplo el resveratrol, presente en la cáscara de la uva, en el jugo en el maní y algunos granos, probablemente también el maíz morado, pero no lo tengo ese dato, pero probablemente lo haya. Entonces este resveratrol es un compuesto químico, un compuesto fenólico, este es el anillo fenólico, okay, 2 anillos fenólicos que estamos viendo acá, que dentro de sus efectos inhiben la agregación de las plaquetas, o sea, no se va a formar un trombo, por medio de la vasodilatación, por aumento de la producción de óxido nítrico, o sea, la arteria se expande, inhibe la acción de enzimas antiinflamatorias y de alguna manera, en este caso, al hacer que las coronarias estén más expandidas, al evitar que se formen trombos, entonces de alguna manera está evitando problemas cardiovasculares. También tendría propiedades anticancerígenas y todo esto lleva a un aumento de la longevidad. Y eso hace entonces que en muchos lugares, sobre todo en Europa, en la dieta nutricional se incluya el consumo de vino. El brócoli contiene, en este caso, aparte de vitaminas, minerales, calcio, tiene estos compuestos que son los glucosinolatos. Este es en este caso un glucosinolato, es un compuesto, como ustedes ven acá el azúcar, unido a través de un azufre a un compuesto azufrado. ¿Okay? A un compuesto azufrado. Y estos glucosinolatos, a la hora que son degradados por una enzima especial, dan lugar a isotiocianatos. Se libera el azúcar y da lugar a estos isotiocianatos, que tienen propiedades, en este caso, anticancerígenas. Aparentemente lo que hacen este sulforafame es lo siguiente. Hay en los alimentos compuestos carcinogénicos, capaces de generar cáncer. Pero para que estos carcinogénicos se transformen en compuestos carcinogénicos activados, justamente tienen que ser activados por una determinada enzima, que eso puede ocurrir en el organismo. Y una vez que están activados, estos van a ir a atacar al DNA para producir mutaciones. Aparentemente lo que hace el sulforafame es activa estas enzimas, que le llaman de la fase 2, haciendo que estos carcinogénicos activados se transformen en carcinogénicos inertes, con lo cual no provocan o no van a ir a atacar al DNA. Porque en los alimentos hay cosas buenas y hay cosas malas. Hay nutrientes y hay antinutrientes. Hay vitaminas y hay antivitaminas.
Y también puede haber compuestos carcinogénicos, ¿ok? Que ahí están, no nos hacen nada, pero de repente, ya sea por cuestión enzimática o por el mecanismo cómo se cocinan, ¿ok? Se activan. Por ejemplo, es diferente comer una carne sancochada en agua que una carne a la parrilla. Y ahí hace que alguna vez se formen determinado tipo de compuestos que pueden ser carcinogénicos. Algo que se está hablando en los últimos tiempos es la nutrigenómica. En un momento hubo el boom de la genómica, todo el desarrollo de los genes, genoma humano, después la proteómica, todas las proteínas, cómo interactúan, las vías, la metabolómica es todo lo de las vías, y siguiendo la moda, la nutrigenómica. Entonces hay literaturas en las cuales pues, tú ves que este fideo tiene forma de DNA. Entonces, este alimento te va a ir a afectar positiva o negativamente a tu DNA. Entonces, el comer una serie de alimentos van a incidir en la expresión de determinados tipos de genes. Entonces, permitirá optimizar esta nutrición permitirá optimizar al máximo la formulación de alimentos funcionales para cada enfermedad concreta. Son alimentos funcionales optimizados. Entonces, ¿qué ocurre? En la genómica nutricional o en la genómica nutricional hay dos campos, la nutrigenética y la nutrigenómica. En el caso de la nutrigenética, okay, es como un gen va a afectar, por ejemplo, la digestión o la absorción, la digestión de un determinado nutriente. Entonces, nosotros tenemos genes que producen enzimas y estas enzimas degradan a los nutrientes, ¿okay? Entonces, el gen afecta al nutriente porque produce la enzima que lo va a degradar y de repente lo va a permitir su absorción. Pero tú pensarías que un nutriente va a afectar a tu gen, el nutriente afecta a tu gen, o sea, lo contrario, para que ese gen o se reprima o se exprese. Y justamente va a regular su expresión de este gen. De eso se trata la nutrigenómica. Entonces acá, bueno, en un tomate están actuando, ¿no es cierto?, tanto la nutrigenómica, genes que afectan al nutriente que afectan a los genes, como la nutrigenética, en este caso, cómo vamos a nosotros poder degradar a este alimento. La nutrigenómica es una rama de la genómica que quiere proponer un conocimiento molecular sobre los componentes de la dieta que contribuyen a la salud mediante la alteración de la expresión y o estructuras según la constitución genética individual. Todos no respondemos de igual manera frente a un determinado nutriente. Hay unos que comen lo mismo y engordan. Hay otros que comen lo mismo y no engordan. O hay que comen lo mismo y de repente les cae bien. A otros comen lo mismo y les cae mal. Entonces, acá, con el tiempo, lo que se piensa, lo que se está ocurriendo es que cuando se haga una dieta, la dieta es general, para todas las personas. Bueno, ustedes deben consumir todo esto, es que lo que está más de moda todavía como ayer. Tú tienes que consumir tantos nutrientes al día para cumplir tus necesidades. Pero ocurre que hay los alimentos funcionales que nos ayudan en determinado aspecto de la nutrición. Por ejemplo, se ha encontrado que determinadas poblaciones consumen yogur, entonces no tienen tantos problemas de cáncer de colon. Hay determinadas poblaciones que consumen vino, no tienen tantos problemas de ataques cardíacos y por lo tanto viven más. Entonces ya hay estos alimentos funcionales. Pero después va a haber la nutrición personalizada. Entonces justamente esta nutrición personalizada es qué tipo de alimentos hay que darle a una determinada persona, ¿no es cierto? Dietistas por internet. Entonces ya vas a tu nutricionista y te da una dieta para ti, porque tú tienes un problema de diabetes o tienes un problema de obesidad. Pero esto se puede trasladar a la nutrición comunitaria. Todos aquellos que son, por ejemplo, diabéticos tipo 1, tipo 2, es porque tienen ¿qué? Tienen un gen o varios genes alterados. Entonces, para esta población se puede dar un tipo de alimentación particular. ¿Ok? Particular. Tenemos una base de datos de ADN de los nutrientes, ¿no es cierto? Una epidemiología molecular, alimentos biotecnológicos, por ejemplo, todos los que son diabéticos. Bueno, para ellos hemos creado ¿qué? Bueno, los edulcorantes artificiales. Para todos los que son celíacos,
no pueden comer nada de lo que tenga, en este caso, una proteína del trigo, por ejemplo, ¿cómo se llama? La ordeína, justamente, no pueden consumir, no pueden comer fideos, no pueden comer pan. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, para ellos hay que darle alguna alternativa. Entonces, alimentos como prevención primaria, con complementos de alimentos y medicamentos. Entonces, la idea es que cada vez hablaba una dieta general, antes hablaba una dieta general, todos comen igual. Oye, pero a ti te cae mal comer eso, entonces ya no te puedes estar en la dieta general. Hay que ir a la dieta personalizada. Pero de repente encontramos que no solamente eres tú, hay muchas personas que están en lo mismo, entonces una dieta con nutrición comunitaria. Por supuesto, lo que más se trabaja es a nivel de dieta general, porque las excepciones a veces son, cuando se reconocen bien, pero cuando no se reconocen hay que hablar en forma general. Entonces, ¿cuál es la necesidad de los nutrientes? Bueno, esto se estableció en una convención, ¿okay?, que estableció las ingestas dietéticas de referencia, los IDR. Y esta ingesta dietética de referencia tiene 4 niveles. El requerimiento medio estimado, que es la cantidad de nutrientes con el cual podemos nosotros cumplir satisfacer las necesidades del 50% de la población. Las raciones dietéticas recomendadas, que son las que más se usan, con esto se satisface el 98% de la población. Pero hay un 2% que de repente no son satisfechos, entonces hay que darle un poquito más. Entonces es la ingesta adecuada. Para algunos alimentos no se conoce el RDA, y como no se conoce el RDA, y para no estar en defecto, se le da el IA, que es la ingesta adecuada. Y si ya agregamos demasiado, llegamos a los niveles superiores de ingesta, o el upper level, o niveles superiores de ingesta. ¿A qué se refiere esto? Miren, en una población, ok, este es que no se cumple y esto que se cumple. Entonces, en esta curva, si una le da la ingesta, el requerimiento medio estimado, o en inglés EAR, okay, este es un parámetro que permite, en este lado de la curva, satisfacer al 50% en este caso, de la población. Es como si yo le diera un alimento, y este alimento, de repente algunos, por ser hombres y otros por ser mujeres, los requerimientos no son iguales. Podría ser ese el caso. Entonces, ocurre que esta cantidad de alimentos es como si yo trajera acá, Daniela ha traído sus sándwiches, y tú, con un sándwich, te llenaste. Tú, de repente, con medio sándwich. Tú, de repente, con un cuarto. Pero acá mi compadre, de repente, quiere 3 sándwiches. Entonces, él no está alcanzando todo su requerimiento, porque todos no tenemos la misma contextura, la misma, de repente, producción de enzimas, la misma facilidad de absorción, porque no somos como máquinas 100% iguales. No se han hecho igualitos. De repente uno tiene un tubo digestivo más largo, otro tiene un digestivo más corto, etc. Entonces, esa cantidad que yo traigo acá, de repente, como en un sondeo, el 50% está satisfecho, el 50% no. Que es esa cantidad que traje. ¿Por qué? Porque trajo de repente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 sándwiches. De los cuales 50 ya están satisfechos, pero digamos, él no quedó satisfecho y quiere más. ¿No es cierto? Pero digamos que la cantidad no haya sido 10, haya tirado 5 sándwiches. ¿No es cierto? Entonces, algunos comieron un poquito, otros no comieron menos, entonces hay unos que no completaron. Bueno, entonces trae un poquito más. No trae 10, trae 15 sándwiches. Entonces con eso, ya mi compadre ya está satisfecho, el 98%, pero yo no, pues, Daniel menos. ¿Ok? Estamos acá. Entonces, ¿qué traemos? Entonces trae 15, traemos 18. Entonces vamos a estar en un nivel donde prácticamente toda la población está satisfecha. Pero ¿qué pasa si ahora Daniel trae 30 sándwiches? Uy, algunos dicen, oye, pues hay que comer. Entonces estamos llegando a niveles de upper level, ya de máximos. En vez de comerte 3, te comes 6. Bueno, ya pues. Pero ¿qué pasa si te comes 10?
¿no es cierto? O si no fuera